Hoy voy a compartir con ustedes un video para el Simposio del Sur al Mundo, analizando desde la pandemia de 2020. Mi nombre es Patricio McConaughey, trabajo en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones y voy a minimizar la cámara para poder hacer foco en la presentación PowerPoint que preparé. El sector forestal de Misiones, Corrientes y Entre Ríos es un sector que tiene algunas características diferenciales con respecto al sector agrícola que voy a tratar de resaltar a través de estas primeras presentaciones para después llegar a la situación en la que estamos con relación a la pandemia por el virus COVID. Lo que nos va a acompañar también es una serie de fotos que es un paseo un poco turístico por Misiones y Corrientes. Esto que están viendo ahora es una plantación de pinos en el noreste de la provincia de Misiones. Y entonces la primera pregunta que nos plantean es ¿cómo está la situación de su cadena región en este momento? Y lo primero que debemos decir es que el sector forestal es un sector que se mueve en el largo plazo. Los turnos de corta son de 15, 20 o más años para pinos y de 6, 7 o 12 para eucaliptus, y entonces es un sector que se mueve en el largo plazo. Se planta todos los años lo que se corta y a eso de alguna forma lo llamamos manejo forestal sustentable, pero hace que haya una inercia que nos hace mover en el largo plazo, con lo cual nuestra flexibilidad ante los cambios está dada por esta inercia que tiene el sector en las plantaciones forestales y también en el sector industrial. Y entonces en la Mesopotamia, en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, se encuentra el 80% de la superficie plantada del país y se produce el 80% de la madera de todo el país, tanto de la madera en rollo como después vamos a ver de la madera a nivel industrializada. Con lo cual, en estas tres provincias se concentra lo más importante del sector forestal, de las plantaciones forestales de la República Argentina. Y la principal característica que tiene este sector, que se mueve en el largo plazo, es la sobreoferta de madera en pie. Se ha plantado mucho más de lo que se está consumiendo, y esas plantaciones se han ido acumulando y creciendo, con lo cual se ha generado una sobreoferta que va a permanecer durante bastante tiempo. Una de las consecuencias de esa sobreoferta de madera en pie es que ha provocado una baja generalizada de los precios de la madera, tanto en pie como de la madera en rollos, en trozas. Y esto ha tenido obviamente sus consecuencias sobre el sector silvícola, sobre el sector productivo. Y la otra gran característica es la falta de grandes empresas. En cualquier sector de plantaciones forestales a nivel mundial coexisten las grandes empresas, las fábricas celulósicas papeleras u otro tipo de grandes empresas que son empresas de volumen, de escala mundial y que consumen fundamentalmente el material fino, lo que llaman material de raleos, el material triturable, pero son las grandes empresas las que actúan como tractoras del sector y estas empresas coexisten con empresas más pequeñas o con empresas medianas como por ejemplo los aserraderos, las plantas de bobinado o las plantas de producción de tableros de cualquier tipo. Entonces son estas grandes empresas las que actúan como tractoras del sector. Y en esto hay que resaltar que el sector forestal, el sector industrializado forestal es un sector que se mueve a niveles de escala económica, mucho mayores que muchas de las cadenas agrícolas que hay en Argentina, ¿sí? Es un sector integrado donde se produce en plantaciones forestales y se transforman eso en distintos tipos de productos, como vamos a ver, o sea que está totalmente integrado, pero las escalas son mucho mayores que la mayoría de las cadenas agrícolas del país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la Argentina? En plantaciones forestales, entre las tres provincias que conforman el 80% de la República Argentina, más o menos hay plantadas 1 millón de hectáreas.
y en el total del país hay 1.300.000 hectáreas. La provincia que tiene mayor cantidad de hectáreas plantadas, y es la foto que vimos de fondo, es la provincia de Corrientes. Luego le sigue la provincia de Misiones y después la provincia de Entre Ríos. El 70% de estas plantaciones, más o menos, corresponden a plantaciones de pino. Un 27% corresponden a plantaciones de eucaliptus y después hay un 5% de otras especies. Entonces, ese sector forestal de plantaciones forestales está integrado con industrias. Lo que están viendo de fondo es una empresa, un aserradero de tamaño mediano, de la provincia de Misiones ahora. La producción industrial está destinada a lo que es madera cerrada, a producir remanufactura, o sea, segunda y tercera transformación de la madera aserrada, como por ejemplo partes de muebles, a producir deboinados y faqueados, chapas, lo que llaman chapas de madera normalmente, distintos tipos de tableros, a producir celulosa y papel y todos sus derivados, y a producir energía, uno de los rubros que más ha crecido en los últimos años. Energía en base a biomasa, energía limpia, energía térmica que se transforma en energía eléctrica. Entonces, entre las tres provincias existen más o menos unas 1.000 empresas forestales, industrias forestales, de las cuales 766 son aserraderos. Y de esos 766, 57% están en Misiones. Y en Misiones, con relación a toda la Mesopotamia, se produce el 46% de la madera en rollo y también se produce el 46% de la madera industrializada. Y en Misiones es donde existe la mayor integración de la cadena, donde hay la mayor producción industrial de las tres provincias. Entonces, en el cuadro ese vemos la cantidad de aserraderos que hay por provincia, la cantidad de personal ocupado, el consumo de rollos que tienen cada una de esas tres provincias, la producción que tienen en metros cúbicos. Ahí es donde vemos que Misiones es superior tanto en consumo como en producción a las otras dos provincias, pero finalmente en la última columna tenemos la eficiencia, y eso es un dato a destacar. La eficiencia promedio de los aserraderos en la transformación de rollos en distintos tipos de productos es una eficiencia, digamos, baja, una eficiencia que a nivel industrial tiene mucho por ganar todavía. Y entonces, ¿cómo queda la oferta y demanda de rollos en las tres provincias? Lo que vemos es que en las tres provincias hay un comportamiento muy diferenciado entre lo que es el consumo de rollos y la oferta de rollos. En la columna referida al balance 1 es la columna que cuenta la diferencia entre lo que consumen los aserraderos y la oferta de las plantaciones en metros cúbicos. Y cuando a esa oferta y cuando a ese consumo de los aserraderos le sumamos el consumo del otro tipo de industrias, que ahí es donde entran las fábricas de celulosa, las plantas de energía térmica, las plantas de tableros y demás, vemos que la situación también es bastante distinta entre las tres provincias. Y aquí, para destacar, a ver, ahí está el puntero, para destacar la situación de la provincia de Corrientes, donde hay una sobreoferta de madera muy importante. Y también en Misiones, la provincia que está más balanceada es la provincia de Entre Ríos. Entonces, ¿cuáles son las principales limitantes que tiene el sector? Y esa foto que está de fondo hace alusión a una tecnología que se ha empezado a implementar últimamente y que tiene mucho por crecer también, que es una de las tecnologías que puede realmente transformar un poco el sector, que son los bitrenes, tanto para el transporte, los camiones bitrenes, tanto para el transporte de madera en rollo como para el transporte de material
ya elaborado, productos industrializados que pueden ir, por ejemplo, a los centros de consumo en las grandes ciudades o a los puertos. Pero una de las grandes limitantes de infraestructura que tiene el sector es la red de caminos rurales. Esta red de caminos rurales es la que tiene que permitir el abastecimiento de las industrias y la salida desde las industrias hacia las rutas principales. Y en cualquier escenario de crecimiento de la demanda, esta red de caminos rurales se tornaría realmente crítica. La otra gran limitante es la logística para exportar. El sector forestal de Misiones, Corrientes y Entre Ríos es un sector preparado para la exportación porque la capacidad instalada que hay supera ampliamente el consumo interno. Entonces es un sector que está preparado para exportar y que tiene la capacidad de hacer productos exportables tanto tipo commodities de bajo valor que se exportan en grandes volúmenes, como commodities de alto valor unitario que se exportan en pequeños volúmenes. Pero todo eso está condicionado por la logística para las exportaciones, que es la otra gran limitante que tiene el sector forestal. Cuando hacemos una comparación con nuestros países vecinos como Brasil, Uruguay y Chile, se observa que una de las principales diferencias es que estos países han crecido en el sector forestal muchísimo en los últimos 10 o 20 años. Si nosotros vamos 10 o 20 años para atrás y nos comparamos cómo era el sector forestal de la Argentina con respecto a esos tres países y nos retrotraemos al día de hoy, vemos que ha habido un crecimiento importantísimo en el sector forestal en esos tres países y no así en la Mesopotamia, no así en la Argentina. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón fundamental es que en esos tres países ha habido muchísima inversión, ha habido condiciones para invertir y ha habido muchísima inversión, sobre todo para inversión en empresas de escala que son las necesarias para que se mueva un sector como el de las plantaciones forestales. De fondo ahora una foto de una cosecha de biomasa proveniente de las plantaciones forestales. Entonces, ¿cómo vamos a prever que estará el sector en un año? Entonces, la actividad de producción de celulosa fue una de las primeras en ser exceptuadas, casi una parada de 1 o 2 días nomás a nivel productivo. Y los aserraderos también empezaron a trabajar al poco tiempo desde el momento en que se dio la primera indicación de cuarentena. Hoy en día están trabajando la mayoría de las industrias. Sin embargo, el principal destino de la producción es la construcción, y la construcción en las grandes ciudades sí está frenada. Entonces tenemos una caída importante de la demanda. En este momento hay muy baja demanda interna de los productos que produce el sector forestal, fundamentalmente la madera aserrada. Las industrias que exportan, que ya estaban exportando, siguen pudiendo colocar sus productos. Y esta actividad prácticamente no se ha frenado y para muchas industrias es el principal ingreso que tienen hoy en día. Pero aquellas industrias que están concentradas en el mercado interno, que realmente son las industrias más chicas y muchas de las más ineficientes, tienen una situación muy variada donde hay muchos casos de cierres de empresas y si no cerró la empresa hay suspensiones masivas de personal. Cuanto más pequeña la industria, más problemática esta situación. Entonces, si bien la producción forestal es de largo plazo y hay una capacidad industrial instalada, como sector, en este momento se depende de la reactivación de la construcción, depende de la reactivación de la demanda que tiene la construcción de los productos fundamentalmente de la madera rústica para construcción. Entonces estamos, como ilustra esta foto, en una encrucijada en este momento. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál de las tres opciones que nos presenta tomamos? Y ahí viene la pertinente pregunta de qué se puede hacer
como ofrecer subsidios o ofrecer herramientas adicionales para mejorar la producción. Y entonces hay que recordar que en periodos florecientes del sector forestal, como por ejemplo el periodo 2005-2008, la inversión interna, la inversión directa, superó a la inversión externa. O sea, hay una enorme capacidad en las industrias de invertir en el propio sector, pero para eso necesitan ciertas condiciones. Luego, el crédito fiscal para pymes es una herramienta poderosa. No necesariamente el crédito bancario es la única herramienta que hay. El crédito fiscal está siendo poco aprovechado y puede ser rápidamente implementado como una herramienta tanto para provocar inversiones como para provocar otro tipo de reactivaciones, como vamos a ver en unos segundos. Además, en las tres provincias hay distinta incidencia de los impuestos provinciales, con lo cual en esas provincias también se podrían explorar herramientas fiscales para promover la inversión, para que puedan reactivar las industrias o que puedan invertir para mejorar tecnología y con eso ser más competitivas. Pero el gran desafío del sector hoy en día es mejorar la productividad. Y para mejorar la productividad, aparte de las inversiones, desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta dos factores principales. El primer factor se refiere a la capacitación de los operadores, que también se pueden lograr vía herramientas fiscales. Hay muchas posibilidades de capacitar a los operadores en toda la cadena y con ello ganar productividad, y se podrían desarrollar herramientas fiscales para promover esas capacitaciones. Y la segunda herramienta para mejorar la productividad es trabajar con los gerentes y los propietarios. Muchas de las empresas pymes de estas tres provincias son empresas familiares y en eso se asemejan a la mayoría de las pymes familiares del país. Con lo cual, trabajar en gestión y productividad es un verdadero desafío, pero es una de las herramientas más importantes para mejorar la productividad. Y en ese sentido también considero que en este momento se pueden desarrollar distintos tipos de herramientas fiscales como para poder lograr cambios en los cuadros gerenciales o en los propietarios. Ahora lo que tienen de fondo es una planta de bioenergía. Ahí se está produciendo energía térmica que se transforma en energía eléctrica a partir de chips, a partir de desperdicios del aserradero que antes se quemaban al aire libre. Esa es una inversión de una empresa pyme reciente que no tiene más de 5 años en el sector. Y entonces, ¿cómo nos vamos a mover en el largo plazo? ¿Cómo vamos a lograr que lleguen de alguna manera esas inversiones? Aquí hay que tener en cuenta que la demanda mundial de productos forestales está creciendo sostenidamente en los últimos 30 años. Ha crecido a valores del 5 al 7% a nivel mundial, y eso es un crecimiento muy muy alto. Sin embargo, esa demanda está hoy en día focalizada, como para muchas cadenas, en China y los países del lejano oriente. Es muy probable que esta situación no cambie en el corto plazo, y que inclusive cuando se resuelva el problema de la pandemia, esto aumente. Y entonces es conocido el caso de que nosotros exportamos madera rústica, por ejemplo, a Vietnam. En Vietnam esa madera es reelaborada y se exporta desde Vietnam a Estados Unidos como partes de mueble a un precio más competitivo de lo que nosotros podríamos hacer en Argentina. Ese es uno de los cambios que yo señalaba en la transparencia anterior. ¿Qué ha hecho la pandemia? Ha retraído los mercados. Hay una caída de la demanda que coincide con los ciclos de baja de algunos de los productos más importantes, como la celulosa, que está en un ciclo de baja del precio. Y también hay una retracción en la demanda de madera cerrada. Sin embargo, hay algunas buenas señales. Una de ellas es que en Estados Unidos se está reactivando la construcción de casas de madera.
esta industria de construcción de casas de madera en Estados Unidos es muy importante y es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, tanto de madera rústica como de madera remanufacturada. Por otro lado, hay una fuerte tendencia a nivel mundial, que también se está dando aquí en Argentina, como les mostré recién, a la generación de energía térmica eléctrica en base a biomasa forestal. Hay un acuerdo, por ejemplo, a nivel de la Comunidad Económica Europea, en donde para determinado instancia de mediano y corto plazo, la matriz energética tiene que cambiar a ser más sustentable, y para eso una de las energías que van a requerir es la energía en base a desperdicios de los aserraderos o en base a biomasa. Entonces, eso está haciendo que el mercado de pellets necesario para producir esa energía está en aumento, motivado por esto que les decía recién del cambio de paradigma, por ejemplo, que se ha dado en Europa. Otro de los grandes cambios que está por venir son las biorefinerías, aquellas industrias que logran, a partir de los desperdicios de la producción, por ejemplo, de madera cerrada o del desperdicio de producción de celulosa, nuevos productos, innovadores productos, y estas son inversiones de gran escala. Entonces, este es otro de los cambios más importantes que está por venir en el largo plazo. Entonces, con esta foto de los amigos de la red Yaguareté, de un Yaguareté en el Salto al Cantado, quería dejarles el agradecimiento por darme la oportunidad de participar. Quería despedirme y también quería hacer un saludo especial a Fernando, que en esto de transmitir conocimiento a través de distintas herramientas es un verdadero yaguarete. Gracias, Fernando. Con esto finalmente me despido.